Colombia está llena de personas que ven más allá. Y qué bueno que sea así. Porque son ellos, científicos, investigadores, empresarios, estudiantes, soñadores, los que con sus ideas y amor por la ciencia han impulsado una transformación histórica. Estamos escribiendo un nuevo capítulo en nuestro país, en el que la ciencia, la tecnología y la innovación van a llegar a miles de personas más. A zonas a las que antes parecía imposible alcanzar. Estamos rompiendo los límites y las barreras, llevando el conocimiento a cada rincón de Colombia. Para que los emprendimientos se multipliquen, para que el desarrollo experimental y la investigación siga impulsando el país, para que la ciencia trascienda los laboratorios y la vivamos en todo el territorio, para que la curiosidad sea la base de los nuevos proyectos, para evolucionar y seguir creciendo como sociedad del conocimiento. Escribimos un capítulo en la historia de Colombia, donde la ciencia, la tecnología y la innovación sean los protagonistas. Muy buenos días. La Universidad CES y la Universidad de Dafit les da la bienvenida a la séptima sesión del Simposio Nacional de Propóleos, Propiedades Naturales y Aplicaciones Industriales. Este simposio es desarrollado con recursos provenientes del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías del Departamento de Antioquia, en el marco del proyecto Generación de Valor Agregado de Propóleos en la cadena productiva apícola antioqueña. Enviamos un saludo especial a quienes nos acompañan conectados desde nuestro canal de Facebook, integrantes de las asociaciones de apicultores de Antioquia, Miel del Bosque de Urabá, Azoapisa del suroeste antioqueño, DAPPCE del oriente antioqueño y Campo Dulce del Bajo Cauca antioqueño. Los invitamos a que nos apoyen diligenciando el cuestionario de asistencia, las personas nuevas o que no les haya llegado la invitación del día de hoy a través del enlace que será compartido en el chat. Esto con el fin de poderles compartir información de nuestro próximo encuentro. Les recuerdo que el simposio incluye temas que van desde las propiedades naturales de los propóleos, aplicaciones a nivel terapéutico, odontológico y nutricional, y aspectos regulatorios y financieros a tener en cuenta para la comercialización de los ingredientes naturales. En el encuentro de hoy tendremos una duración total de 2 horas, donde los expertos temáticos nos contarán sobre o nos presentarán sus temas y el tiempo restante será un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas, observaciones o compartir sus experiencias con los demás asistentes. Les recuerdo que esto lo pueden hacer usando el icono de levantar la mano para activar sus micrófonos o a través del chat. Les recordamos también que todas las sesiones quedan grabadas en nuestra página de Facebook, donde pueden acceder a ellas en cualquier momento. El día de hoy nos acompañan como expertos temáticos el doctor Guillermo Salamanca Grosso, quien nos hablará acerca de los compuestos activos del propóleo, extracción y beneficios, y la doctora Elizabeth Cadavid, quien abordará el tema de los aspectos regulatorios del propóleo como ingrediente natural. Damos inicio con la charla del doctor Guillermo Salamanca Grosso. Él es profesor titular del Departamento de Química de la Universidad del Tolima, doctor en Ciencias Químicas de la Universidad Politécnica de Valencia, España. El doctor Salamanca Grosso es consultor en temas apícolas y uso apiterapéutico de los productos de la colmena y autor del libro Origen, Naturaleza, Propiedades Físico-Químicas y Terapéuticas del Propóleo. Esperamos disfruten la presentación del día de hoy y le damos la bienvenida al doctor Salamanca Grosso para dar inicio al evento. Muy buenos días para todas las personas que se han conectado. Quisiera expresar mi saludo de complacencia para el grupo de trabajo de Antioquia, quien ha organizado ese Simposio Nacional de Propóleos sobre propiedades naturales y aplicaciones industriales. Quiero saber. La conferencia que voy a presentar se relaciona con los compuestos activos del propóleo
la extracción y beneficio. Esta presentación se hace de acuerdo a las directrices de la International Propolis Specialist Group, quien es la entidad que agrupa las personas o los grupos de trabajo sobre el tema de propóleos a nivel internacional. Entonces, estamos en la ciudad de Ibagué, una ciudad al interior del país que cuenta con 529.635 habitantes, y simplemente dejo eso como un referente. Los propóleos son el producto de la actividad de las abejas, y las abejas tienen un papel como agente de conservación, de vivificador. Son responsables de la producción primaria de frutas, semillas, y los productos de la colmena, pues la miel, polen, la jalea real y los propóleos son subproductos. En consecuencia, esta actividad está inscrita a las zonas naturales que dependen de la intensidad del brillo solar, la nubosidad, las condiciones de clima y suelo, que son las que ofertan las condiciones para el desarrollo de las plantas. En este tipo de actividades, las abejas desarrollan un sinnúmero de procesos, entre ellos los de polinización, y dentro de ese proceso pues también benefician néctar y el material que disponen para elaborar los propóleos. Las abejas son insectos holometábolos, tienen un ciclo por metamorfosis suficientemente estructurado, y en ese proceso de crecimiento y desarrollo de la colonia necesitan materiales de apoyo para el desarrollo de su sistema. Es decir, que buscan condiciones en el medio para desarrollar las condiciones que se requieran para el mantenimiento de la colmena, ya sea el polen para el desarrollo de la cría o el propóleo para sellar la colonia y mantenerla en condiciones higiénicas. Pero también el néctar, que es el que se beneficia para la elaboración de mieles. En este contexto, entonces, debemos contemplar los compuestos semioquímicos y los aleloquímicos. Las abejas presentan hormonas de alarma, de condición territorial, de congregación, y dentro de las hormonas sexuales están las alomonas, las cairomonas, las sinomonas y las anemonas, que son las que mueven el sistema apícola en términos de requerimientos y en términos de comunicación. Los propóleos son una elaboración propia de las abejas, es decir, las abejas no colectan propóleos, las abejas elaboran propóleos. Y las bases de estos constituyentes para la elaboración de ese material corresponden a los componentes activos de las plantas y a componentes lipofílicos. Dentro de estos componentes lipofílicos tenemos la cera de las hojas, por ejemplo, las resinas, los mucílagos, las gomas y en general los exudados de los bordes que presenten determinadas plantas. Así, en esta condición, la abeja desarrolla una actividad importante en la búsqueda de estos materiales, primero libando, y segundo buscando y transportando. Un aspecto interesante de los propóleos es que cuando
se disponen ya en la colmena, las abejas lo pueden utilizar para protección y defensa de la colonia. Las condiciones que generan la condición de recolección de propóleos, pues tiene que ver con factores genéticos, factores higiénicos y de protección. Hay una serie de estímulos que conllevan a la búsqueda, luego una localización de las fuentes. Una vez que se localiza la fuente, se procede a una recolección, un retorno a la colmena, una descarga de esos materiales, una modificación química del material. Y en esta modificación química del material, pues las abejas adicionan secreciones glandulares, principalmente las glándulas hipofaríngeas, y posteriormente hay un proceso de acumulación en la colmena. En el mundo existen diferentes condiciones de oferta floral. Por ejemplo, en el norte del continente americano y europeo existen los caducifolios. En Chile y en California, así como en los países del sur del Mediterráneo, los países del Mediterráneo, pues existe un clima mediterráneo. Existe una condición de bosque tropical y subtropical caducifolio asociado a América del Sur, la parte norte, la parte septentrional y la parte de selva húmeda templada en la zona de China, Tailandia y Corea. Esa condición da una visión general de cómo está distribuida de manera, digamos, complicada la flora, y estas condiciones conllevan a que los propóleos sean de diferente condición geográfica y diferente condición botánica. Los propóleos entonces se pueden beneficiar de diferente forma, atendiendo a los componentes que lleve asociado de forma mayoritaria. Una vez que los componentes del propóleo se conocen, pues se han empezado a desarrollar productos que ya son comerciales. Por ejemplo, para Colombia, Ceroid Bee Propolis. Y en el mercado mundial, pues se conocen propóleos con redoxón, propóleos con regaliz, jabones y otro tipo de aplicaciones como los derivados de pastas dentales, por ejemplo. Lo que más ha tenido relevancia es el uso de propóleo verde, que fue un gran boom que se dio en los años 98 al 2007, más o menos. Y pues se conocen diferentes aplicaciones, diferentes productos desarrollados, y esta investigación generó una patente por la profesora María Cristina Marcusi Ribeiro, pues en relación a la caracterización y a la identificación de los componentes de este propóleo, condición también que nos deja en perspectiva, porque para Colombia podemos hacer el hallazgo de un propóleo, pero pues son las entidades del Estado las que tienen que estar prestas a dar ese apoyo institucional para reconocer un propóleo determinado con propiedades funcionales definidas. Existen diferentes formas de recolección de los propóleos. Básicamente en la colmena, en la diapositiva que estamos viendo, el material se almacena de manera plástica, de forma cauchosa, pues que genera un pegamento entre las partes de la colonia de las abejas, que en algún momento son difíciles de
remover y en otras no, dependiendo de las condiciones de clima. Para la mayoría de los apicultores del mundo, el método de extracción es el raspado, que consiste en utilizar una espátula para remover los componentes de propóleo que están acumulados en la colmena. Posteriormente se avanzó suficientemente y se empezaron a utilizar mallas plásticas, pues que son un poco más higiénicas, son más asequibles, ya que con el proceso de raspado se generan muchos problemas y el producto no es tan limpio como se quisiera. En estas condiciones de beneficio y de extracción, ya sea con malla o con no, pues es necesario definir unos puntos críticos. Y esto conlleva a la metodología HSCP, que define los análisis y peligros que tiene un proceso. Nosotros hemos avanzado ya en la definición de estos puntos críticos, acondicionando los procesos de beneficio de los propóleos a los factores de entorno. Y para ese criterio, pues necesitamos conocer de la humedad relativa, de los niveles de precipitación, de los factores térmicos, la topografía, de la vegetación de la zona, que consolidan un punto crítico. También como punto crítico tenemos el área geográfica, el sistema apícola instalado, qué tipo de colonias tenemos, porque no todas las colonias de abejas tienen actitud propolizante, porque las abejas desempeñan una función que es suficientemente clara. Unas son propolizadoras, otras son colectoras de polen y otras son colectoras de néctar. No todas las abejas están especializadas en el mismo tema. Y en ese sentido yo llamo la atención porque hay una situación relativamente complicada con el uso de abejas africanizadas, que si bien es cierto tienen una actitud propolizadora, también tienen una actitud enjambradora. Entonces, las razas de abejas es importante tenerla en cuenta en este proceso. Los materiales propolizados que se generan a partir de las colonias, pues se deben adecuar para un transporte, luego hacer un congelado y luego hacer un procesado. El proceso de congelación es importante por cuanto es un material que proviene del medio y pues puede tener algunos factores que desencadenen algún tipo de desarrollo de microorganismos. Los propóleos entonces así colectados presentan diferentes formas y condiciones. Por lo menos en la parte de consistencia, unos son resinosos, balsámicos, de consistencia elástica o viscosa, y con respecto al color, pues son verde castaño, verde marrón, amarillo, rojizo, y con respecto al sabor, algunos presentan un sabor astringente, otros un sabor acre y otros amargo. Recientemente hemos encontrado en Boyacá unos propóleos de sabor picante. Entonces, el panorama es suficientemente amplio de clasificar los propóleos de acuerdo a su apariencia y a su origen. Esto nos permite a nosotros tomar decisiones con respecto a los procesos de extracción y de beneficio que se requieran para obtener compuestos mayoritarios deseables. Nosotros hemos hecho una evaluación sistemática de los métodos de colecta de propóleos. Quizá para procesos apiterapéuticos, lo más importante es beneficiar un producto que tenga el menor número de problemas
asociados al ambiente. Y en ese sentido estamos recomendando el uso de cosecha de propóleos usando trampas tipo Pirassununga. Gracias a una estancia que tuve en Brasil, pues pude conocer un poco sobre esta estructura y pues la estamos presentando al país para que los apicultores la usen y dejar de beneficiar propóleos de forma rústica, por raspado o con mallas. Con mallas todavía se utiliza, pero pues la tendencia es utilizar las trampas Pirassununga, las cuales consisten simplemente en una abertura que se hace a una de las cajas de las salsas con unas dimensiones apropiadas, de tal manera que las abejas puedan colectar el propóleo allí. Esta es una presentación de la internet de propóleo verde, esta es de propóleo rojo y esta es de propóleo colombiano que está disponible en las redes sociales, pues para el conocimiento de esa forma de beneficio. Esta situación de uso de trampas tipo Pirassununga presenta ventajas porque permite lograr una mayor producción de propóleos y el uso de la trampa es de fácil manejo. El segundo aspecto es que requiere modificar la estructura de la colmena y el procesado al interior es de cuidado porque puede dar paso a contaminación externa y con ello se favorece la acumulación de impurezas. Esa es una observación que habría que tener en cuenta. Una vez que el propóleo es removido, se debe someter a una limpieza y desinfección para evitar acumulaciones indeseables. Y la condición final pues, es la que hemos recomendado, adecuar el material para transporte y refrigerarlo a una temperatura de menos 18 o 20 grados centígrados para disponerlo para el proceso. Existen compuestos químicos asociados a propóleos de abejas nativas. Por ejemplo, los de Escaptotrigona, Partamona, Tetragona, Schwartziana y Melipona scutelaris, pues que generalmente benefician los propóleos, recogen y elaboran los propóleos a partir de resinas y de exudaciones, pero además adicionan lodo y otros materiales arenosos que dan una estructura diferente a la cual llamamos geopropóleos. Las investigaciones sobre este tema han reconocido hasta 51 compuestos del tipo fenólico, acil hexócidos y acil garoil hexócidos que están presentes en este tipo de materiales. También encontramos flavonoides tipo aromadendrin y naringenina y algunas comarinas como maizmecin y madmein. Sobre este tipo de compuestos ya hay investigaciones específicas que han conducido a la evaluación de agentes antitumorales. En nuestro medio, estos compuestos se desconocen, no hay actividad investigativa sobre el tema. En general, los propóleos pues, son bastante bien diversos. Por ejemplo, pueden tener densidades de 1,110 a 1,114. Algunos presentan un aspecto duro y quebradizo a 15 grados centígrados. Entre 25 y 45 la estructura de esos materiales cambia de tal forma que se aprecia suave, flexible y pegajoso. La fracción resinosa puede estar entre 40 y 50%, con un aporte de ceras entre el 8 y el 12%, dependiendo de la región. Y los compuestos de la fracción volátil son relativamente bajos.
Adicionalmente aparece polen y materiales de aglomeración que consolidan una composición del 3 al 5%. Es importante anotar aquí que la presencia de polen y de materiales aglomerantes pues da una idea general de los tipos de propóleo desde el punto de vista del origen botánico. Aquí he relacionado alguna tabla, básicamente para ilustrar la presencia de masas mecánicas. Las masas mecánicas son una limitante que tiene el producto en el desarrollo de materiales. Corresponden a material inerte, ceras básicamente que no aportan una componente importante para los propóleos. No así la composición de resinas. Por ejemplo, algunos propóleos brasileños tienen de 44.7 a 75.3% de resinas. Los propóleos colombianos de 44.2 a 55.2, lo que da una ligera limitación para la aplicación de estos materiales. Pero si nosotros observamos las resinas, por ejemplo, de los propóleos de El Salvador, son muy bajas, significa que son más los componentes en cera. Igual los de Guatemala, por ejemplo, Guatemala tiene 61.2 contra 9.47 de ceras con respecto a resinas. Y así por el estilo, pues podemos encontrar que una de las limitaciones principales y que parte de la investigación para el desarrollo de productos es la componente en masas mecánicas que puede ser requerido para un proceso determinado. Los propóleos del mundo, pues de acuerdo al mapa global que acabamos de exponer hace un momento, pues define prácticamente algunas regiones, 5 regiones. Las regiones templadas, que son al norte del hemisferio septentrional, la zona templada donde predominan los flavonoides tipo crisina, los ésteres de fenilpropanoides, como el fenil fenético de ácido cafeico, los propóleos de zona 2, básicamente en el sur de Brasil, que son propóleos verdes con fenilpropanoides preinilados, como la artepirina C y el ácido cafeoilquínico. Los propóleos del tipo 3 son propóleos derivados del género Clusia, que contienen benzofenonas polipreniladas como la anemorosona y que están asociados a la zona del Pacífico y de África, la parte de Etiopía. Aquí en Japón hay un tipo particular de vegetación que contribuye a la expresión de esos propóleos. Y los propóleos griegos, que son de origen cretense turco, que contienen principalmente diterpenos como ácido isocuproseístico, antraquinonas y crisofalol. No incluí aquí los propóleos de Canarias, que tienen una condición muy preponderante, pero las consideraremos más adelante. Entonces aquí están los grupos de propóleos y sus ejemplos característicos que se pueden tener desde el punto de vista del origen geográfico. Los propóleos de Canarias son excepcionalmente diferentes de los propóleos del mundo, ya que la principal estructura es de lignanos, llevan asociadas estructuras polifenólicas que se relacionan con el metabolismo de la fenilalanina,
a través de unos procesos de dimerización de alcoholes cinámicos sustituidos. Así encontramos varios tipos de compuestos como la cesartenina, la cesamina y otros compuestos que los hacen diferentes de los propóleos del contexto mundial. Los propóleos de Brasil pues son suficientemente conocidos, se han categorizado en 12 grupos, los del zona sur, noreste, sudeste, y dependiendo de la clasificación que ha dado el profesor John T. Parr, tenemos denominaciones específicas para propóleos de tonalidad amarilla, castaño, castaño verdoso, castaño rojizo, castaño verdoso, castaño oscuro, amarillo, amarillo oscuro, amarillo y rojo, recientemente relacionado en los propóleos de la zona de Alagoas y que han dado una importancia relevante a las investigaciones de propóleos, ya que propóleo rojo se han reportado para México, en la zona de Champotón, en Cuba, en Pinar del Río, en Brasil, en la zona de Bahía, en la zona también de Ceará, y también en Nigeria, en China, y para nuestra suerte, ese reporte también lo hemos hecho para Colombia. Estos son algunos de los constituyentes de los propóleos rojos que se tienen en la zona de México. Son compuestos básicamente de estructura fenólica, tipo meridotocarpano A, meridotocarpano D, mucronulalatol, arizonicanol, que son compuestos que pues difícilmente aparecen en otras muestras, en otras matrices del mundo. También la presencia de isoflavonoides pues constituyen la dinámica de esos propóleos a nivel mundial. Particularmente el uso de solventes orgánicos limita mucho la investigación en propóleos, ya que tradicionalmente el solvente más apropiado por temas de legislación se relaciona con el uso de etanol como solvente de extracción para uso de pinturas. Pero se ha dejado de lado el uso de otros solventes como acetato de etilo, como metanol, para investigar la presencia de otros compuestos. En Cuba se ha encontrado propóleos del tipo 3, casi no han sido estudiados, y en este caso se ha utilizado metanol como solvente. Son estructuras más complejas, tipo lanosterol, que han dado origen a la beta-amirina, la beta-amirona, la alfa-amirina, la alfa-amirona y otros compuestos que son triterpenos. Los propóleos de Cuba, otros propóleos de Cuba, también están asociados con benzofenonas prolipreniladas en una investigación que ha hecho Bancova y donde se han identificado la propolona, la memorosona, la butiferona y el santosimol, productos que también están en los propóleos de Brasil y en los propóleos colombianos de la zona de San Andrés. Para Colombia, nosotros hemos hecho un trabajo sistemático organizando, así como en Brasil, propóleos de zonas determinadas. Entonces tenemos propóleos de zona 1, que son propóleos de zona de bosque seco tropical, bosque muy húmedo tropical,
Los de la zona 2, que corresponden a bosque húmedo tropical, la zona 3 y 4, que corresponden a bosque húmedo premontano y bosque muy húmedo premontano, básicamente zona cafetera. Los del tipo 5, que corresponden a propóleos de la zona alpandina, básicamente asociados a bosque seco montano bajo, bosque muy húmedo montano bajo y muy húmedo montano bajo. Y los del tipo 6 que hemos relacionado para San Andrés. De tal suerte que ya tenemos un panorama mucho más específico en torno a qué tipo de propóleo se puede investigar en torno al origen geográfico. Y hablar de propóleos desde el punto de vista de origen geográfico, pues implica conocer las condiciones de ambiente. Por ejemplo, Yarumal, Antioquia, tiene una zona de 2.300 metros sobre el nivel del mar, corresponde a una zona de bosque húmedo premontano, y conocer los eventos de ambiente térmico, pues conduce a conocer un poquito del ambiente que pueden generar determinados tipos de propóleos. Para el caso de San Andrés, tiene 37 metros sobre el nivel del mar, corresponde a una zona de bosque seco tropical, y los factores de entorno pues dan unas condiciones relevantes para mantener de manera permanente la oferta de propóleos a partir de la flora allí establecida. Y en este contexto nos parece a nosotros que la investigación relacionada con los propóleos desde el punto de vista de origen botánico debe dar lugar a una evaluación del espectro polínico para mirar qué especies están presentes. Y una vez se conozcan las especies, poder acercarnos a consolidar una información que sea mucho más cercana a la realidad. Y desde este punto de vista es importante generar procesos de trazabilidad con la identificación, la autenticación y los procesos de control de calidad que se hacen para una matriz como los propóleos. En este contexto, de acuerdo a la propuesta que ha dicho Osorio en el 2020, pues la investigación en propóleo involucra la recolección, la caracterización físico-química, y dentro de las caracterizaciones preliminares, las evaluaciones de aspecto, textura, color, impurezas, humedad, sólidos fijos, entre otros. Y otras caracterizaciones que pues son de tipo singular para pasar a hacer una investigación mucho más detallada con esos metabolitos secundarios que se pueden extraer a través de un fraccionamiento y luego una caracterización por cromatografía de capa fina, de alta eficiencia, espectroscopía UV visible y resonancia magnética nuclear protónica y de carbono 13, si es el caso. Esa información debe ser complementaria con la actividad microbiana, con la actividad antiviral, la actividad citotóxica y establecer índices de selectividad, por ejemplo, la actividad citotóxica con cáncer de células, cáncer de mama y de estómago, por decir alguna cosa. Entonces, el panorama es suficientemente amplio y implica la participación de un grupo o grupos de investigación que consoliden este trabajo. La forma más peculiar de extracción de esos productos de la colmena, pues ha sido y sigue siendo los procesos de maceración, de extracción sólido-líquido. Esta es la que los apicultores utilizan, pero pues tiene bastantes limitaciones por el tiempo de extracción. Otro tipo de caracterización que se utiliza es la extracción Sotlet, la cual permite remover primero las ceras y posteriormente determinar el contenido de resinas y a partir de ese contenido de resinas establecer un extracto blando que permite avanzar y reconocer propiedades terapéuticas, pero sigue siendo el solvente
etanol el que se utiliza con mayor actividad. En este contexto, entonces, también los propóleos de Brasil se han extraído con etanol y pues ya se conocen sus características y sus componentes. Los propóleos de Antioquia, básicamente investigados por Palomino en el 2009, pues han contribuido a la identificación de 5 componentes mayoritarios y en este sentido pues no se asocia esos componentes con ningún tipo de flora porque no se estudió. Se conoce un perfil cromatográfico, se conoce la caracterización molecular, pero pues está pendiente establecer el origen botánico. Esta investigación relacionada con los propóleos polacos me llamó mucho la atención porque utiliza 2 métodos selectivos de extracción, uno con etanol y otro con hexano. El de hexano pues genera unos componentes solubles y genera unas masas mecánicas, y con hexano generamos unos compuestos extraíbles en hexano y otros compuestos que generan masas mecánicas. En las 2 condiciones se generan masas mecánicas. Pero esas masas mecánicas del etanol se pueden tratar con hexano y las masas mecánicas del hexano se pueden tratar con etanol, generando entonces 4 tipos de extractos. Esos tipos de extractos, pues aquí en esta tabla se pueden ver como el extracto etanólico de propóleo para propóleos de polacos de 3 zonas, pues está entre 222 a 275 miligramos de equivalentes de ácido gálico por gramo, y los propóleos extraídos con hexano y en posterior extracción, la fase 4, pues como ya se han removido ceras, entonces da un aporte más importante en este tipo de componentes, con 249,92 a 308,92. Los flavonoides, en términos de miliequivalentes de quercetina por gramo, pues están en conciliación con ese tipo de materiales. Hay unos componentes de los propóleos que son compuestos volátiles, compuestos aromáticos. A estos no se les presta mayor atención porque los componentes, pues como son volátiles, pues se pierden rápidamente. Entonces, para eso se utilizan procesos de extracción con las técnicas de extracción destilación, que básicamente conllevan a la determinación de ese tipo de matrices. Aquí la metodología moderna, destilación con arrastre de vapor, la extracción con solventes volátiles tipo Lakens-Nicholson, que es una extracción de destilación, y el uso de fluidos supercríticos. El uso de fluidos supercríticos ha tomado relevancia en los últimos años para identificar componentes del propóleo, ya sea usando agua supercrítico o dióxido de carbono supercrítico. No nos vamos a centrar mucho en eso porque el tiempo no nos da. Los métodos de extracción que ya se conocen a nivel mundial, pues recomiendan unos extractores integrados que permiten disgregar el tamaño de partícula con sus componentes y utilizar solventes determinados para hacer ese proceso de extracción de manera integrada. De suerte que se pueden tener rendimientos más altos de extracto blando y de una vez generar componentes para elaboraciones de tipo dermatológico o farmacéutico. Otro proceso de extracción es los procesos de extracción por ultrasonido, que se fundamentan en la cavitación acústica. La extracción pues contempla el tipo de proceso, la temperatura, el solvente, el tamaño de partícula y en general otras condiciones. Por lo general, este tipo de extracciones requieren una investigación que conduzca a través de un diseño experimental tipo Box-Penken
a optimizar los parámetros de extracción, por ejemplo, la cantidad de muestra, el baño ultrasonido. Hemos dicho que el solvente más usado es etanol, pero pues aquí en este caso se puede utilizar diferentes condiciones de solvente, ya sea 40, 60, 80%, y pues las condiciones del ultrasónico pues son bien diversas. De tal suerte que nosotros podemos representar las burbujas que se presentan dentro del proceso de cavitación para generar una disrupción del material que nos permita liberar los componentes a través de un colapso de paredes celulares y masas mecánicas de una serie de compuestos que van a quedar solubles en el solvente. La aplicación más significativa que nosotros hemos encontrado es la aplicación de esta técnica de extracción por ultrasonido aplicado a los propóleos de San Andrés Islas en un trabajo que se encuentra publicado en Grecia en el año 2018. Una técnica pues, más reciente es la innovación de utilizando calefacción resistiva a vacío, en el cual el propóleo se coloca en una cámara, se aplica vacío y se hace un control de voltaje para que la condición térmica aplicada a esa cámara resistiva genere una temperatura, y esa temperatura permite la extracción del producto. De esta manera, entonces, tenemos nosotros un panorama suficientemente amplio de compuestos que pueden ser generados a partir de propóleos de zonas geográficas determinadas, identificada también su condición botánica predominante, y establecer las condiciones para generar fraccionamiento de esas moléculas y hacer la identificación, la cuantificación y buscar propiedades potenciales. Pues es lo que he traído para hoy. Si hay alguna pregunta, alguna observación o alguna recomendación, con gusto estoy atento. Muchas gracias, doctor Salamanca, por la presentación. Les recordamos que tenemos una presentación a cargo de la doctora Elizabeth Cadavid, y luego de su intervención tendríamos el espacio para las preguntas.